Hoy vamos a hablar de Elvira Rawson. No sé si nuestros oyentes la tienen o no, pero ahora les voy a contar quién era, porque fue estuvimos hablando de la primera mujer en recibirse de médica. Ella fue la segunda argentina en graduarse como doctora en medicina y una pionera feminista. Nació en Junín el 19 de abril de 1865 en Parroquia San Francisco de Asís y en el seno de una familia destacada en la sociedad de la época. Se trasladó años más tarde a residir en Mendoza con sus padres y allí obtuvo su título de maestra normal en 1884. A pesar de la oposición de su familia y de la escasez de mujeres dedicadas a la disciplina, se resolvió ir a estudiar medicina y su título de maestra no la habilitaba a ingresar a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, por lo que debió rendir exámenes previos correspondientes. Una vez en la carrera, compartió los estudios con Cecilia Grierson, que sería, como ya contamos en otros Grosas, la primer argentina en recibirse de médica, junto con Elida Paso, que también fue compañera de ellas, y fue la primera farmacéutica que podrá ser una próxima Grosa, ahora que ya la conocemos. Hay un multiverso de Grosas. Sí, es como las Avengers, se empiezan a juntar. Sí, ahora vamos a... Un martes va a ser Las Grosas eran amigas, y ahí empezamos a desarrollar. El 26 de julio de 1890, al estallar la Revolución del Parque, Elvira Rawson era practicante en el Hospital Rivadavia y, pese a haber recibido indicaciones de lo contrario, se acercó a otros practicantes para atender a las personas heridas, por lo cual recibió posteriormente el reconocimiento del líder de la Unión Cívica, luego Unión Cívica Radical, Leandro Alem, que le entregó una carta y un reloj de oro. Permaneció ligada al radicalismo, aunque no tuvo un vínculo orgánico dentro del partido. Por estos años contrajo matrimonio con el también médico Manuel Deliapiane, perdón mi pronunciación, con quien compartió la vida y tuvo 8 hijos. A él y a su madre les dedicó en 1892 la tesis con la que se graduó como doctor en medicina, porque en ese momento no era doctora, doctor en medicina y cirugía, titulada Apuntes sobre higiene en la mujer, apadrinada por el decano de la facultad, el doctor Mauricio González Catán. De ahí el lugar que se llama González Catán. Elvira Rawson fue una de las introductoras del pensamiento eugenéstico, en el que también abrevó Cecilia Grierson, que, como ya contamos varias veces, fue la primera médica. Ejerció su profesión médica en simultáneo con la de docente, se desempeñó como profesora de higiene y también fue médica inspectora del Departamento Nacional de Higiene. Durante el periodo de 1919 hasta 1934, cumplió funciones en el Consejo Nacional de Educación. Elvira Rawson fue una pionera del feminismo en nuestro país y batalló por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer. Participó, entre otras cosas, en la fundación en 1905 del Centro Feminista, que pasó luego a llamarse Centro Juana Manuela Gorriti, otra cosa que estuvimos mencionando acá. En esta institución trabajó, entre otras iniciativas, en la fundación de una casa para madres solteras y sus hijos. Formó parte también de la comisión organizadora del primer Congreso Femenino Internacional de 1910, del cual fue una de las 4 vicepresidentas. Allí presentó una propuesta de modificaciones al Código Civil, todas orientadas a suprimir la subordinación legal de la mujer al contraer matrimonio y a concederle los mismos derechos de tutela que a su esposo. Desde 1918 también presidió la Asociación Pro Derechos de la Mujer, que impulsó con otras organizaciones feministas los ensayos de sufragio femenino realizados en oportunidad de las elecciones legislativas de marzo de 1920
y de las municipales en noviembre de ese mismo año. La participación de Elvira Rawson como autoridad de mesa en el primer simulacro electoral se encuentra documentada por una de las fotógrafas que registraron ese hito histórico del sufragismo argentino, y algunos años después, en 1928, se involucró también en la organización del Tercer Congreso Femenino Internacional. Continuó activa en diversas iniciativas y fue homenajeada en múltiples oportunidades, tanto en vida como luego de su fallecimiento, que fue el 4 de junio de 1954 en Buenos Aires. Su compromiso pionero con la lucha por los derechos femeninos, de la niñez, de la educación y de la salud es un legado que continúa multiplicándose en el presente.